tinta de roble. Buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de tintas. ¿Qué distintos tipos de tintas hay y qué las hace especiales? Comenzamos con las tintas pigmentadas. La gran ventaja que ofrecen en comparación con las tintas a base de agua es que son mucho más resistentes a la luz, al agua y al paso del tiempo. En general, mantienen el color durante más tiempo, que dicho sea de paso, tiene una intensidad mayor a las tintas más comunes. Las tintas pigmentadas son especialmente interesantes para los aficionados a plumines finos, así como para los artistas porque permiten mayor precisión. La parte con la que hay que tener cuidado de estas tintas, la limpieza de la estilográfica. Precisamente al utilizar pigmentos que no se disuelven, sino que se mantienen en suspensión, se corre el riesgo de que si se seca la tinta en el plumín o en la pluma, pues se formen atascos, siendo necesario lavar todas las piezas bien. Lo pueden ver en este video. Otra tinta que utiliza partículas en suspensión, y es una de las innovaciones mejor recibida por los coleccionistas, y la verdad, la más bonita para mí, es shimmering. Son tintas de partículas brillantes que dan un resultado diferente y muy llamativo. A tener en cuenta que se debe usar con plumines más anchos para que se pueda apreciar de verdad el brillo. La tinta shimmering se puede encontrar en muchas marcas y en muchos más colores que los tipos de tintas anteriores. Una de las casas por excelencia que las trabaja es Diamine y tiene una colección completa con efecto brillante y la verdad que con todas las tonalidades de color que puedas querer. Por último, una tinta menos utilizada, más antigua y de colores más limitados es la ferrogálica, también conocida como la tinta de corteza de roble. Y se utiliza desde la Edad Media, os podéis imaginar tiene sus complicaciones. Está hecha a partir de sales de hierro y ácido tánico. Y si bien esto hace que esta tinta resista muy bien el agua, también hace que su pH ácido sea corrosivo, tanto para el papel como para la estilográfica. Y bien es cierto que las nuevas fórmulas han disminuido mucho este tipo de corrosión. Claro que desde la Edad Media, bueno, me ha dado tiempo a mejorarlo. Pero entonces, ¿qué tiene de bueno esta tinta que no tengan las demás? Pues que por su misma composición, con el tiempo y el contacto con el aire se va oxidando y por tanto su color se va oscureciendo y cambiando a negro. Y para mí esto es algo que la hace simplemente mágica. Y vale la pena probarla como mínimo. Yo de todas me quedo con la shimmering. Pero es que el brilli me puede. ¿Y para ti cuál es la favorita? Cuéntamelo en comentarios y no te olvides de suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente video.